6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de la tarde en El Toro Televisión. Como siempre, la situación sanitaria es lo que más nos preocupa. No se habla de otra cosa, habrá confinamiento, no habrá confinamiento. Hoy se ha producido, ahora van a ver imágenes de Carolina Darias y de Salvador Illa entrando en la reunión del Comité Interterritorial. Ya ha terminado la reunión, parece que se impone la tesis de esperar al 9 de noviembre para dar un paso en un sentido o en otro. Ya saben también que Asturias ha pedido el confinamiento domiciliario. Ceuta lo ha pedido hoy. Castilla y León tal vez se apunte a esta petición. De momento, la estela de Castilla y León, cerrando los bares y restaurantes, parece que es pues la estrella de lo que van copiando en unas y otras regiones. En primer lugar, vamos con Cantabria. Cantabria ha producido hoy un confinamiento muy al estilo Revilla Style, por decirlo de algún modo, porque además del confinamiento perimetral, todos los municipios están confinados. Se puede uno mover dentro de ellos, pero no puede cambiar de un municipio a otro, lo cual no deja de ser una jugarreta para muchos, pues que a lo mejor se aprovisionan en otro municipio o que, en fin, que tienen que rayar la legalidad en Cantabria. Así es que así lo contaba Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria. Se confinan todos los ayuntamientos de Cantabria desde la publicación de este decreto, supongo, sobre las 5 o las 6 de la tarde de hoy. Aquí, puesto que ahora estamos en una situación donde los niños ya no están en clase, sino que están en casa, pido encarecidamente que no haya movilidad de alumnos de domicilios donde residen habitualmente y conviven con los familiares del entorno a otros domicilios. Bueno, ya saben, ¿por qué digo yo lo del Revilla Style? Hombre, pues porque confinar desde hoy para hoy, a las 5 a las 6 de la tarde, es desde luego un mecanismo sui generis que, en fin, que el presidente de Cantabria, con o sin mascarilla, está pidiendo a la población cosas que son bastante imposibles. En Murcia han seguido también el ejemplo. Vamos a leer un tuit del presidente Fernando López Miras. Dice que están al borde del colapso sanitario, que es duro tomar decisiones que afectan a tantas y tantas familias, pero si los sanitarios informan de que el sistema está al borde del colapso, los epidemiólogos transmiten que los contagios están descontrolados y ambos coinciden en las mismas medidas, no podemos mirar hacia otro lado. Así se ha despachado el presidente de Murcia, que ha cerrado, este sí que lo ha hecho pues con cierta dignidad a partir del sábado. La gente tiene tiempo pues para hacer sus previsiones, para seguir con sus vidas, que a Revilla parece que esto se le ha olvidado. Bueno, el cierre de bares y restaurantes en Murcia será el sábado. Y en Galicia también han innovado, ¿eh? Alberto Núñez Feijóo también es un innovador nato, vamos a escucharles ahora, van a ver cómo los gallegos también van en novedad un paso más allá. Nos 60 concellos se restringen todas aquelas actividades que non sexan esenciais. Así, sigue permitido, por suposto, o 100% dos movimentos para ir a traballar, para ir á escola, para atender cuidados necesarios de menores e maiores e, por suposto, para todos os movimentos sanitarios. Pechará a hostelería. Agás o servicio a domicilio e para a recollida que sí poderán ofrecer todos os establecementos. El presidente de la Xunta de Galicia añade dos peculiaridades. Las restricciones en Galicia no van a ser por 15 días, van a ser por un mes. Y la gran novedad es que solo los convivientes en una casa podrán reunirse. No aunque sean familia, si no conviven en la misma casa, olvídense porque no van a poder quedar. La razón, se explica Alberto Núñez Feijóo, es que, hombre, no puede ser que el bar abajo esté cerrado y que se prohíba pues que allí se encuentre la gente y que luego se produzcan fiestas privadas en las casas con reuniones familiares. Razón por la cual pues ha decidido que no, que solo los convivientes en una misma casa van a poder reunirse con normalidad o dentro de la legalidad.
Vamos con Madrid. Madrid va mejorando poco a poco, día a día, en los datos. El método de los confinamientos por área sanitaria parece que da resultado. Estamos en Madrid por debajo de 400 por 100.000 y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso presume de que han rebajado más del 60% de los contagios en la comunidad madrileña. Hoy la voz discordante en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, hablaba de que se trata de evitar el confinamiento como estuvimos confinados, encerrados en casa, a toda costa. Pide, eso sí, que se restablezca el confinamiento perimetral hasta finales de noviembre, dice, porque, bueno, ya saben que lo de los puentes que se le permitió a Isabel Díaz Ayuso con el pasado puente de Todos los Santos. El lunes es fiesta en Madrid, es la Almudena, y bueno, pues no se sabe muy bien si va a haber un confinamiento solo los días del puente, como pretende la presidenta madrileña, o si va a ser más amplio. Aguado persigue que sea más amplio. Mire, lo que intentamos evitar con todas las medidas que se están adoptando, con las zonas básicas de salud, con el cierre perimetral de la región, con el toque de queda de 12 a 6 de la mañana, es llegar a un confinamiento total. Eso es lo que pretendemos evitar a toda costa. El confinamiento total tiene que ser la última opción y creo que ayer la presidenta lo decía claramente y estamos todos alineados en ese objetivo. El camino en el que está la Comunidad de Madrid es el camino correcto, se están haciendo las cosas bien, el esfuerzo de la ciudadanía es evidente, es notorio y es de agradecer. Y en Cataluña también llegan noticias bastante positivas. Parece que la velocidad de transmisión ha caído del 1, está en el 0,96. ¿Qué significa? Significa que de cada 100 contagiados trasladan el contagio ahora a 96 personas. No a 100, sino a 96, y eso va bajando y se considera bastante positivo. Sin embargo, la incidencia acumulada en la última semana en Cataluña sigue siendo muy elevada. 813 contagios por cada 100.000 habitantes y en las últimas 24 horas 3.700 infectados. Esos son los datos de Cataluña que todavía no permiten ser demasiado optimistas. Y ahora vamos a ver algunas de las propuestas que hacen algunos miembros del Gobierno. Por ejemplo, Margarita Robles, la ministra de Defensa, le pide a Madrid que reclame rastreadores del Ejército, que los rastreadores están dispuestos a incorporarse a los equipos de lucha contra el coronavirus. Tenemos hasta 5.000 rastreadores militares preparados con una absoluta eficacia, como han podido ver aquí. Ayer, sin ir más lejos, por ejemplo, la Comunidad Valenciana nos pidió 150 rastreadores más, añadir a los 150 que tenían. Y yo vuelvo a hacer un llamamiento a la Comunidad de Madrid. Nosotros entendemos que en una comunidad tan importante y tan grande como Madrid, en este momento hay 150 militares, rastreadores militares que nos han solicitado. La capacidad del Ejército es mucho mayor y yo pediría que se haga una reflexión porque creo que los rastreadores son esenciales en este momento para luchar contra el virus. El Ejército tiene esa capacidad para ofrecer a la Comunidad de Madrid. Yo creo que 150 son insuficientes, no me corresponde a mí, pero vuelvo a reiterar la oferta que hace el Gobierno, que es una oferta de todos los ciudadanos y a todos los ciudadanos, porque hay que pensar en los ciudadanos de Madrid. Ayer por la noche esta señora Margarita Robles hizo algo que es la primera vez que sucede con respecto a un miembro del Gobierno de Sánchez-Iglesias, y es que, aprovechando que el Ejército hace labores de desinfección en una residencia de ancianos en Vicálvaro, en Madrid, se plantó allí la ministra. Es la primera visita, mira que lo que llevamos es de AUPA. Resulta que más de 19.000 mayores han fallecido en residencias y ahora hay una evidencia nueva, que los contagios empiezan a afectar también a los mayores. Hasta ahora no era tanto así. Bueno, la primera visita en el fondo no deja de ser una operación de castigo de la ministra socialista hacia el vicepresidente Iglesias, que no ha tenido a bien, a pesar de que es su responsabilidad, la de su vicepresidencia, no ha tenido a bien poner un pie en una residencia de ancianos. Es más, se ha permitido en varias ocasiones pues declaraciones espectacularmente ofensivas para con la gente mayor. Parece que les tiene fobia o les tiene tiña, no lo sé.
Bueno, vamos a ver otras residencias, además de esta de Vicálvaro, con la visita de Margarita Robles. Vamos a ver una residencia en Zafra, en Badajoz, donde se ha producido un brote. Se llama la residencia Sierra Pinar, está, como digo, en Zafra, y ahí se ha declarado un brote con 71 usuarios y 13 trabajadores de la misma residencia, todos ellos contagiados. Salía al paso de la preocupante situación en esta residencia de Zafra el propio alcalde José Carlos Contreras. Pues la verdad que sí, mucha preocupación, como podéis entender. Es verdad que llevábamos unos datos aceptables para ser la población que somos, con 17.000 personas. Teníamos una incidencia acumulada en los 14 días de 350 casos, pero es verdad que ayer cayó una bomba en Zafra y nos hemos subido a 770 casos, con lo cual ya, bueno, pues desde Sanidad, desde la Consejería se han tenido que tomar medidas. Hoy ya lo ha anunciado el consejero. Hemos vuelto a una práctica fase 1, con la limitación de aforos correspondientes principalmente, y mucha preocupación. Es verdad que se está actuando rápido y de forma inminente, tanto desde el SES como del SEPAM. Es verdad que se ha medicalizado la misma residencia para que los residentes no tengan que salir de ella y estén con un cuidado continuo durante las 24 horas. Volvemos a Madrid, donde los bomberos de Madrid están repartiendo ropa usada entre lo que se llama las colas del hambre, o los que están pasando esta incertidumbre del COVID con mayor dificultad. ¡Qué grande, mi Carolina! ¡Grande! Esto está nuevo, esto se me ha roto la... No pasa nada, porque esto lo dejamos aquí y ya está. Somos un grupo de amigas de La Moraleja, ¿no? Sentimos la necesidad de apoyar en estos tiempos difíciles con la gente que está pasando por momentos mucho más complicados, y hemos hablado con nuestros compañeros los bomberos, que también tienen esa vocación de querer apoyar, y juntos pues hacemos colectas. Hoy concretamente nos hemos reunido aquí para recaudar ropa usada, y hemos hecho un llamamiento a través de las redes, y la verdad es que la gente colabora muchísimo y estamos muy contentos. Nos hemos puesto en contacto con este grupo de mujeres, ponerle la logística desde el Ayuntamiento de Madrid, bomberos, y cargar en estos furgones y llevarlo luego a la parroquia. No es un hecho aislado, llevamos desde el mes de marzo por ahí llevando ropa a la parroquia para gente que está muy necesitada y que realmente tiene una serie de necesidades, y sobre todo ahora de cara al invierno, pues toda esta ropa que estamos recogiendo del invierno para que les sirva para poderse proteger y todo esto. Son gente que están realmente necesitada. Antes les he hablado de la Comisión Interterritorial, que es de donde tiene que partir cualquier iniciativa tendente al confinamiento domiciliario, que es lo que pretendemos evitar. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, contaba esto que ya les venía anunciando, que todavía no, que vamos a ver si intentamos evitarlo, pero la idea parece que cada vez toma más cuerpo. He respondido, y lo que he compartido con el resto de mis colegas, tal como hemos explicado la ministra y yo, es que hay una estrategia nacional que se basa en 3 pilares, unos indicadores que acordamos conjuntamente, en base a los cuales se hace una valoración del riesgo, unas acciones comunes o específicas que se toman en base a esta evaluación del riesgo, situación de riesgo, y luego una evaluación que hay que hacer dándonos para hacerla con rigor el periodo de tiempo necesario para ver sus efectos. Estas medidas son ya muy potentes, permiten, en fin, medidas muy contundentes, muy drásticas, como están adoptando muchas comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, y por tanto, de momento nosotros no contemplamos un confinamiento domiciliario. Y hay colectivos que sufren, y sufren mucho, porque están sin poder pues volver a restablecer su actividad desde marzo. Es el caso del Rastro, que ha llevado sus protestas al Congreso. Vamos a ver algunas imágenes que así lo demuestran, porque le han hecho una propuesta al Ayuntamiento de Madrid. Los mercadillos más o menos han vuelto a la normalidad, con restricciones, con problemas, pero el Rastro sigue cerrado. Le hacen una propuesta al Ayuntamiento madrileño que se basa en reabrir el 50% de los puestos de forma alterna. Un domingo una mitad y al domingo siguiente la mitad restante. Lo cuenta la portavoz de los comerciantes del Rastro, Maica Torralbo. Llevamos 8 meses con el Rastro cerrado, 1000 familias sin poder trabajar y sin ingresos, porque este ayuntamiento no se ha dignado a querer recoger nuestra justa y generosa propuesta de reapertura que ya planteamos en el mes de junio, instalando el 50% de los puestos un domingo y el 50% el otro domingo, para guardar todas las medidas de seguridad y cumplir con todas las recomendaciones sanitarias. Somos un espacio al aire libre,
octubre y está comprobado científicamente que es donde las posibilidades de contagio son 20 veces inferiores a cualquier lugar cerrado. No entendemos esta demora del Ayuntamiento. Lo único que ha hecho hasta el momento es plantearnos propuestas de reapertura que desmantelaban el rastro de Madrid, lo reestructuraba totalmente hasta hacerlo irreconocible y borraba su historia y cultura de 300 años. Seguro que recuerdan la polémica abierta después de que Fernando Simón abandonara una de las reuniones, 2 a la semana, solo dos, porque tenía un compromiso. Eso fue el pasado jueves. Luego vimos qué compromiso tenía. Era una entrevista con unos montañeros en la que pues, se pasó de frenada y dijo cosas muy inconvenientes que afectaban a las enfermeras. Ayer tuvimos entrevista a propósito de cómo ha sentado en el Consejo de Enfermería esas declaraciones de las enfermeras infecciosas. No hace falta que se las volvamos a poner porque seguro que lo recuerdan. Fernando Simón fue severamente advertido por Margarita Robles, por Carmen Calvo. Le dijeron que tenía que pedir excusas, tenía que pedir perdón por esas declaraciones tan sorprendentes. Y sorprendía ayer el silencio de Irene Montero. Irene Montero anoche rompió su silencio en forma de tuit, que es como quien salva el escollo sin quererle dar importancia. ¿Qué dice? Hay bromas y comentarios cotidianos que reproducen estereotipos machistas, homófobos, racistas. No estamos, nadie, libres de reproducirlos. Cuando ocurre, y más en tareas públicas, es necesario, dice Irene Montero, reconocerlo, pedir perdón y trabajar para que no vuelva a ocurrir. Te honra, Fernando. Esto, claro está, es exculpatorio de Fernando Simón, después de que, como vimos ayer en directo, pidiera disculpas al principio de su intervención de los martes. Para Montero, asunto concluido. ¿En qué quedó, me pregunto yo, aquello que decía Iglesias, de que en política lo de pedir excusas está de más? La manera, si estás en política, y Fernando Simón hace que lo está, es dimitir. Esa es la única manera que entendía antes Podemos de disculparse cuando un político mete la pata como le pasó a Fernando Simón. Ahora le vale con las disculpas y encima dice que le honran. Bueno, pues nada, pues así es la ministra de Igualdad, o de Igualdad, como ustedes prefieran. Yo cuando llegamos a este punto todavía insisto en la campaña, mi campaña particular contra el IVA de las mascarillas. Recuérdenlo bien, hubo un tal Pedro Sánchez que nos dijo en un determinado momento, demasiado tarde, es obligatorio el uso de la mascarilla. Y los españoles tuvimos que hacerle caso porque es obligatorio el uso de la mascarilla y ahí hay una serie de multas si no te pones la mascarilla o si te pillan sin la mascarilla donde debes usarla. Ahora bien, eso al contrario, eso es un estímulo para que un gobierno que presume de no dejar a nadie atrás, de estar con los más debilitados por la pandemia, le casque a las mascarillas un IVA del 21%, siendo que en Europa hay un montón de países que tienen el IVA al 0%. Si además en esos países que lo tienen al 0% la mascarilla no es obligatoria, esto se convierte en una especie de reivindicación que yo quisiera hacer pública, que la repetiré el tiempo que sea necesario porque me parece absolutamente injusto que le pongan un IVA del 21% a un artículo que nos obligan a llevar, que no es una decisión propia que toma cada uno por su garantía higiénica o sanitaria. No, es una imposición y como tal tiene que ser favorecido con un IVA tipo 0, no tipo 21%. Y lo vamos a repetir todo el tiempo, todo el vergonzante tiempo en el que este gobierno no tome cartas en este asunto, que es crucial, porque hay muchas familias que necesitan pagar menos y no más por las mascarillas. Vamos a echar un vistazo a cómo va la pandemia por el mundo. Estamos ya en 47 millones de infectados. La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 446.000 casos nuevos en todo el mundo, lo que eleva el total a más de 47,4 millones de personas contagiadas y 1,21 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este miércoles por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado a nivel mundial por la pandemia, con 9,38 millones de personas contagiadas y 232.627 víctimas mortales, tras registrar más de 91.000 casos nuevos desde el balance anterior, la segunda cifra más alta en el cómputo diario de toda la serie histórica.
India, por su parte, acumula 8,31 millones de personas contagiadas, con 123.611 víctimas mortales, tras contabilizar más de 46.000 positivos en el último día, seguida por Brasil con 5,56 millones de contagiados y 160.496 fallecidos. Lógicamente hoy el gran tema de actualidad son las elecciones en Estados Unidos. Lo trataremos, sí, lo trataremos, tranquilidad, lo trataremos, pero antes hay algunos asuntos escurridizos de la política española que hay que atender. Por ejemplo, recordarán el escándalo hace 2 veranos de la conocida desde entonces como Lady África, la presidenta Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, cuando le crearon en una universidad privada una especie de cátedra, por llamarla de algún modo, que se encargaba de las mujeres africanas y su desarrollo intelectual. Aquello fue muy criticado porque era una cátedra creada pues, a medida para ella y para beneficiarla económicamente. Pero claro, ahora van a ver lo que publica Rebelión en la Granja sobre Begoña Gómez, y no es el único medio que lo lleva. La cosa es que en una universidad pública, cual es la Complutense, le han creado un nuevo chiringuito de carácter universitario. Una cátedra, esta vez sí, una cátedra para Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, porque tú lo vales, Begoña. Esto es de coña marinera, parece de un país bananero, ¿verdad? Pero no solo eso, porque ABC publica hoy que además de la mujer de Sánchez, también se pretende colocar a la mujer de su amigo carnicero en una empresa pública. Lorena del Río, nueva directora de gestión inmobiliaria Segipsa, sociedad del Ministerio de Hacienda, que va a cobrar un salario base mínimo de 80.000 euros anuales, al que se sumarán los complementos y las variables y toda la martingala, con lo cual aquí se hacen favores a la mujer del César y además a las amigas de la mujer del César. No se me ocurre nada peor. No sé con qué cara se habrá enfrentado Sánchez a los representantes del sector agrario con los que se ha visto hoy para, dice que explicarles la reforma de la política agraria común de la Comunidad Europea. No lo sé, no lo sé. La verdad es que da la sensación de que bastantes problemas tienen como para afearle esta disposición a colocar a su señora y a las amigas de su señora, cuál es el caso de Lorena del Río. Bueno, pues ya saben, esto es el gobierno que no deja a nadie atrás, sobre todo si son amigos o próximos o cónyuges. Bien, vamos al territorio judicial porque el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado la apertura de juicio oral de la última pieza que queda del caso Gürtel y además la principal. Se van a sentar en el banquillo 26 personas, entre ellas el líder, o supuesto líder de la trama, Francisco Correa, su mano derecha, Pablo Crespo. A todos ellos se les imponen fianzas en concepto de multas inabordables, de hasta 33,6 millones de euros. En total, cerca de 200 millones de euros en multas que el juez les pone como fianzas. Bueno, decretada la apertura de juicio oral, solo queda que fijen la fecha y será la última de las aventuras del llamado caso Gürtel, en lo judicial, por supuesto. Y vamos a otro asunto importante también, porque parece que hay un cierto cambalache con los Frankenstein asociados del gobierno para perjudicar al castellano, y hay quien lo vincula con las negociaciones del presupuesto general del Estado. Celaá dice que no, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Primero vamos a escuchar a Celaá y luego les cuento por qué tenemos todos esa enorme sospecha. El castellano y las lenguas cooficiales son lenguas de trabajo, de estudio, de uso en los centros educativos de España, en todos ellos. Y por tanto, primero he de decirle que el presupuesto y la actuación del Ministerio de Educación y Formación Profesional es autónoma, no depende de nada. Por tanto, vivimos en un mundo multilingüe en el que hay que trabajar las lenguas. Pues los constitucionalistas, la oposición constitucionalista está que brama.
En primer lugar, hay un tuit de Casado que tengo que mostrarles. Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué dice Casado? Pues que recurrirán al Tribunal Constitucional la ley CELA si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada. Sánchez, dice Casado, pretende permanecer en el poder negociando sobre el futuro de nuestros hijos. Bueno, creo que es evidente que alguien se malicia que hay una negociación para que a costa del uso del idioma español en determinadas autonomías los nacionalistas, los independentistas, pues sean más amables con la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Lo contaba Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Pero ahora el gobierno actual de Podemos y el Partido Socialista quiere dar un paso más y quiere blindar por ley ese atropello a nuestros derechos y a los derechos de nuestros hijos en muchos lugares de España. Nosotros no nos vamos a quedar callados, lo vamos a denunciar ante el Tribunal Constitucional, ante el Defensor del Pueblo, ante la Alta Inspección Educativa y ante Europa, porque llevamos muchos años defendiendo lo que es de sentido común y ahora, evidentemente, ante este intento de seguir en este atropello, nosotros vamos a ser firmes. Bueno, volvemos a Salvador Illa, que ha hecho unas interesantes declaraciones a propósito de los datos que envía Madrid. Ya saben que hay siempre una polémica respecto de la relación entre el Ministerio de Sanidad y la comunidad, en lo sanitario de la comunidad madrileña. Bueno, pues Illa ha hecho estas declaraciones. Los datos de todas las comunidades autónomas, también la de Madrid, son a juicio del Ministerio fiables. Son datos que nos proporcionan las comunidades autónomas y nosotros agregamos, reproducimos y periódicamente el doctor Simón, el coordinador del Centro de Emergencias y Alertas y Emergencias Sanitarias, comparece ante ustedes para interpretarlos. Y son datos que son fiables y si pensáramos que no es así, lo haríamos saber a la comunidad autónoma y a la ciudadanía. Esto viene a partir de que ayer Simón dijera que era una gran noticia para todos la evolución en positivo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hasta ahora ha sido la voz discordante y ya recordarán el pulso que mantuvieron a propósito de los confinamientos, que acabó en un aparente triunfo de las tesis del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se les consintió que el confinamiento fuera solamente los dos puentes, el anterior de Todos los Santos y el que está a punto de venir, el de la Almudena. Bueno, parece que las cosas dentro de lo que es una relación que ha sido muy tibante durante mucho tiempo, ahora se están relajando al punto de que tanto Simón como hoy el ministro Illa dicen que, bueno, que la evolución de los datos madrileños, que les contaba yo al principio, es bastante positiva, y tan positiva porque están ya por debajo de los 400 por 100.000, 400 contagios, se entiende, por 100.000 habitantes, y con una reducción, según dice la comunidad autónoma madrileña, del 60% de los contagios en apenas unos días. Así es que parece que las restricciones por zonas sanitarias han dado resultados, o por lo menos están dando resultados, aunque pues, las cifras de fallecidos, de UCIs y de hospitalizados, aunque mejoran, continúan siendo preocupantes en Madrid y en muchos otros sitios de España, que ahora han superado a Madrid la lista del ranking de las comunidades. Ahora pues, la comunidad madrileña está entre las que tienen menos riesgo, menos problemas por el bloqueo de las instituciones sanitarias, de los hospitales. Ahora ha mejorado todo eso bastante y hay otros que lamentablemente pues están ocupando las portadas de los medios de comunicación por el momento de bloqueo de sus instituciones sanitarias. Esa es la razón por la que hoy han tomado cartas en el asunto en Cantabria, en Galicia y también en otras comunidades que Murcia, por ejemplo, que han decidido cerrar el primer escenario, incluso para comunidades donde aún no se ha tomado, en Andalucía. Juan Manuel Moreno Bonilla tiene anunciado que lo primero que hará Andalucía cuando el asunto les parezca lo suficientemente grave será también cerrar los bares y los restaurantes. Así es que vamos acolchando una posición común sobre cómo atender el problema de la pandemia. Lo primero, cerrar bares y restaurantes, lo cual para el sector es absolutamente una barbaridad porque afirman en el sector del
bares y restaurantes, que según los datos en la mano que publica el Instituto Carlos III, pues oiga, los contagiados en bares y restaurantes de forma probada solamente son el 2,3% del total. Entonces se preguntan si esas medidas que a ellos los mandan a la ruina son las más adecuadas o no. Vamos a hacer una pausa publicitaria y a la vuelta continuamos. Bueno, hay días que la verdad es que cuesta encontrar una buena noticia. Hoy, mira tú por dónde acaba de llegar una buena noticia. La Corte de Casación de París ha acordado la entrega definitiva a España del exjefe de la ETA, José Antonio Urruticoechea. Le recordarán quizás mejor por el alias Josu Ternera, por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las Errico-tabernas. Bueno, pues una noticia positiva porque este pájaro tiene alguna cuenta pendiente con la justicia española que pretendía eludir. No le va a ser posible. Doy la bienvenida ya a don Fernando Santiago. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Fernando, aquí estamos. Como saben, es presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Bueno, tenemos muchos temas porque además cuando viene aquí el señor Santiago nos conecta con la realidad, pero con la de a pie, no con la realidad macro que parece que se puede todo eludir, todo son noticias muy positivas que van en el sentido de, pero luego sales a la calle y ves colas del hambre, y sales a la calle y ves un desastre, un desaguisado económico brutal. Estas noticias que estamos dando hoy, el cierre de bares y restaurantes en Murcia, en Galicia, en Cantabria, todo esto, ¿qué significa? Pues significa que muchas familias, que a lo mejor son autónomos o no, da igual, pero que dependen de un negocio familiar, van a tener que cerrar una vez más y que se preguntan si eso es efectivo para contener la pandemia, sabiendo que es negativo para sus intereses. Y basta dar una vuelta para ver cómo están los carteles de se traspasa, se cierra, se liquida, etcétera, etcétera. Efectivamente, mira, yo lo decía el otro día, bueno, decía, además esta mañana lo comentaba con unos compañeros, que la primicia la disteis vosotros aquí, en esta televisión, en El Toro, en el programa de Julio Ariza con María, con las declaraciones de la ministra que decía, vamos a subir un 10%. Y decíamos, no puede ser. La realidad es que toda la prensa económica ya ha empezado a decir que cómo a la ministra se le ha ocurrido decir esas barbaridades, y la realidad es que, porque al final nosotros los gestores administrativos, yo siempre digo lo mismo, nosotros no hablamos de macroeconomía. La macroeconomía es algo que se nos va, es decir, lo de 5.000, 10.000, 20.000 millones, a nosotros somos de microeconomía, de llegar a fin de mes. Y la realidad es que si tú vas andando por cualquiera de las calles ahora mismo de Madrid, sobre todo las principales, el centro, donde había la actividad económica, 2 de cada 3 portales te encuentras un se alquila, un se traspasa, un se vende. Los negocios, sobre todo los de los autónomos, que es lo que más nos preocupa a nosotros, el autónomo y la pequeña empresa, estamos empezando a ver que donde antes el autónomo iba por la mañana, por ejemplo los bares, iba por la mañana, estaba él, abría, y luego por la tarde tenía un empleado, y el fin de semana no. Ahora llega su autónomo, abre el bar a las 7 de la mañana, hace los desayunos, que es lo importante, hace el pisco labis, el aperitivo, al mediodía cierra y ya no abre. Y los viernes están empezando a cerrar muchos bares al mediodía y ya no abren hasta el lunes. Y eso es preocupante porque además viene en la reducción que además la Federación de Trabajadores Autónomos está diciendo a través de Lorenzo Amor, de ese 60 o 70%, de más de 1 millón, que es que se dice pronto, 1 millón de autónomos que hablan ya de una reducción del 60% de su negocio. Y lógicamente trabajadores que se van a ir al paro. Trabajadores que en este mes se van al paro y nosotros estamos muy preocupados. Y mientras tanto lo que estamos viendo es que la clase dirigente, pero yo la llamo así, porque muchas veces nos dicen, es que nosotros no hablamos de política. Nosotros diferenciamos muy bien entre el político ideólogo, que es hablar del PP, del PSOE, de Podemos, de Vox, o de lo que sea, al del político dirigente. Y nos da igual de dónde sea, de qué partido que sea. El político dirigente lo que estamos viendo es que ha perdido el rumbo de la calle, no lo conoce. Dicen, esto va muy bien, esto estamos mejorando. Mire usted, pues explíqueme usted cómo estamos mejorando cuando cada vez están cerrando más negocios y cuando cada vez más trabajadores están empezando a preocuparse por su puesto de trabajo. Todavía no sabemos el resultado de los nuevos ERTES, que en los próximos días, en las próximas semanas lo vamos a ver. A ver, mire, como me ha invitado hoy, me va a matar, fuera de cámara está aquí mi director de comunicación, me va a matar. Le vamos a dar a usted como primicia, cuando salga el próximo barómetro, cómo es el resultado de los nuevos ERTES.
Pues se lo agradeceré. Sí, me deja, mira, si me deja, mi director de comunicación me deja que se lo demos en primicia a don Javier por traernos. Bueno, pues don Javier, cuando tengamos el próximo barómetro se lo vamos a dar a usted una parte en primicia, una parte, porque hay que respetar a todos los compañeros de cómo están. Pero me temo, me da muy mucho de que la cosa no va tan bien como pintan y como dicen. Y me da muy mucho de que vamos a seguir teniendo unos cuantos, no miles, cientos de miles de trabajadores que sin cobrar. Hoy han salido los datos del paro. ¿Y qué dicen los datos del paro? Pues que en octubre han crecido los parados en 49.558 personas. Estos son los antiguos datos que se llamaban del INEM. Ahora los hacen los servicios de empleo, tal y cual. Fíjese usted que es chocante, pero tiene una explicación. Ha habido incorporados a la Seguridad Social 114.000. Y es que, claro, a la que rascas un poquito los números te das cuenta que ha habido un curso escolar que se ha puesto en marcha y, por lo tanto, hay contratación derivada. Hay trampas. Ahora se las explico las trampas. Hay trampas. Pero bueno, esos 114.000 vienen a salir al paso de esa pérdida de empleo que queda reducida en casi 50.000 personas gracias al aporte de algo que son contrataciones de funcionarios y contrataciones derivadas del nuevo curso escolar, que en fin, la situación es grave también en octubre. Mire, a mí respecto de los 50.000 trabajadores que se van al paro, casi 50.000, me da mucha pena. Lo que pasa es que me viene a dar la razón de esos 150.000 que dije que sí o sí se iban a ir a la calle antes del 31 de diciembre, porque hay mucha gente que está diciendo los gestores administrativos se han equivocado y no va a ser el resultado. Mire, ya solo nos quedan 100.000 para acertar. Y es muy triste hablar así dramática, parece que estamos hablando de algo trivial, que no, es algo muy complicado, algo que nos preocupa muchísimo, pero que en el mes de octubre, que no era un mes donde tenía que haber mucho desempleo en relación a los ERTES, porque la mayoría de las reincorporaciones empezaron a hacer del mayo, ya llevemos 50.000 parados, es muy grave, teniendo en cuenta que todavía nos queda noviembre y diciembre donde viene el palo gordo. En cuanto al tema de los 100 y pico mil nuevos, ¿sabe usted que hay trampas ahí? En eso. Venimos denunciándolo hace mucho tiempo. Mire usted, creo que fue en la época de Zapatero, se hizo una modificación sobre lo que son las afiliaciones de las altas activas. Cuando un trabajador se daba de alta, es decir, trabajaba por primera vez, se le asignaba el número de cotización a la Seguridad Social, es decir, se le afiliaba. Y por lo tanto, en ese momento, a efectos de estadísticas, era un nuevo trabajador, una alta. Hubo una modificación que hicieron entonces y lo que hicieron es que cuando uno cumplía 18 años o a una determinada edad, los afiliaban automáticamente aunque no sean altas. Entonces, esos son los números que en muchas ocasiones utilizan como nuevas afiliaciones. Ojo, afiliación no significa alta. Afiliación es la asignación del número de seguridad social a una persona que tiene un DNI o un NIE, que no tiene por qué ser una alta activa, es decir, un señor uno que cotiza esté a partir cotizando y pagando. De octubre. Entonces, a mí me gustaría saber de verdad, igual que sabemos de verdad que hay 48.000 señores que se van al paro, es decir, dejan de cotizar y pasan o a cobrar del erario público su prestación contributiva de desempleo, el paro, o no cobran porque no tienen cotización suficiente. A mí me gustaría saber de esos 110.000 que dicen que son afiliaciones, porque lo que dice la nota es 110.000 afiliaciones, ¿cuántas son altas activas? Es decir, ¿cuántos de esos trabajadores son afiliados y además que empiezan a cotizar a la Seguridad Social o que reanudan su cotización? Porque a lo mejor nos sorprendemos, pero es que esa cifra no la dan. Una cosa, estos pobres 50.000 españoles que se han ido al paro en octubre, ¿qué expectativas de cobrar lo que les corresponde, que es aquello por lo que han cotizado previamente y tienen unos derechos adquiridos? ¿Cuándo van a cobrar su prestación? Mire, la verdad es que no se lo puedo decir. Me verán sus oyentes que estoy mirando el teléfono, porque nosotros tenemos un pequeño barómetro que hacemos todas las semanas de lo que se llama la cita previa. Es decir, cómo las administraciones públicas, cuando una persona llama, le dan cita y para cuándo. Que es el embudo por el que tiene que pasar cualquiera que aspire. Nosotros todos, lo estoy buscando sobre la masa, nosotros cada 15 días ponemos a nuestro personal a llamar, a pedir cita, a ver para cuándo le dan. Ayer, que lo miré, creo que después de 9 llamadas, es decir, después de 9 intentos seguidos, continuados de conseguir una cita,
La respuesta era, lo sentimos, en este momento no tenemos cita para asignarle. Aquel que lo consigue, en algunos casos, tarda 2 o 3 meses en conseguir cita. En esa cita se revisan sus papeles, sus derechos y se le dice, bueno, de acuerdo, usted es acreedor de la prestación que empezará a cobrar dentro de 15 días después. Es verdad que se están implementando los procedimientos telemáticos y, por lo tanto, aquel español, aquel de a pie, que tenga certificado digital, que sepa utilizarlo, que logre conectar y que lo haga por procedimientos telemáticos, tiene más facilidad, porque no tiene que pedir ya la cita, tiene facilidad. Pero al final siempre estamos, como digo yo, ayudando al más pobre. Es decir, el que no tiene medios, el que no tiene sistemas informáticos, el que no tiene conocimientos, porque al final para conectarte dramáticamente hay que tener conocimientos. Ese es el señor que tiene que coger su teléfono, llamar, pedir cita y decir, ¿cuándo me la dan? 9 intentos. Usted hace 9 intentos y le van a decir, nos sentimos, no hay cita. Y si lo consigue, a lo mejor se lleva la sorpresa que le dan cita para enero. Y si a usted le dan cita para enero, ¿sabe usted cuándo va a cobrar? En febrero. Si lo de pagar es rápido, pero una vez que el papel está sellado. Aquí lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo nosotros, los gestores administrativos de la Administración Pública Española, es que mientras que los procedimientos telemáticos han funcionado al 100%, es decir, mientras que las administraciones que tenían procedimientos de colaboración social con profesionales, como somos los gestores administrativos, se han mantenido funcionando al 100%, no por la administración, sino por los profesionales, aquellas que tenían lo que nosotros llamamos procedimientos manuales, es decir, cita en la virtud del cual el ciudadano iba a la ventanilla, se han caído y han colapsado. Lamentablemente, lo que depende del desempleo es lo que está colapsado, porque, bueno, normalmente el señor que se queda en la calle, que no tiene un puesto de trabajo, etcétera, no tiene tampoco esa capacidad. Y además es que, ¿quién es el primero que se queda en la calle? ¿Quién es el primero que es despedido? ¿Quién es el primero que se ve rescindido? Los salarios más bajos, los trabajos, digamos, que menos necesidad tienen las empresas. Es decir, las empresas no suelen despedir el primer día a su director financiero, pero sí despiden al contable. Las empresas no despiden el primer día a su director de recursos humanos, despiden a los auxiliares administrativos que llevan recursos humanos. Las empresas no despiden el primer día al director comercial, despiden a los comerciales, a los vendedores, etc. Y esos señores son los que menos tienen capacidad, los que menos tienen influencia, los que menos medios tienen para conseguirlo, y son los que van a la ventanilla. Y es que las ventanillas, es verdad que ya las han empezado a abrir, pero han estado cerradas mucho tiempo y siguen cerradas. Insisto, yo invito a cualquier español de a pie, voy a ver si logro encontrar lo tengo aquí mismo, dónde hay que pedir la cita. Yo invito a cualquiera de sus oyentes que lo pruebe. A que lo pruebe. Claro. A que lo pruebe y a ver qué ocurre con la cita previa de algunas de las administraciones públicas. Mire, ya lo he encontrado. Déjeme que busque permiso internacional, permiso de residencia, protección, residencia, las tengo todas. Desempleo. El desempleo depende del Ministerio de Migraciones, Trabajo y Seguridad Social. Su página web es la de www.seg-social.es. seguridad-social.es. Si usted el 2 de noviembre de 2020, que es la última vez que lo hicimos, hubiese intentado conseguir una cita, después de 8 intentos para conseguir la cita con la administración, le habría salido un mensaje como el que nos sale a nosotros, mensaje en pantalla. Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. Si lo desea, puede intentar de nuevo su búsqueda volviendo a la pantalla anterior y eligiendo otra ubicación. Es decir, eso también es verdad, que si usted no encuentra cita en la oficina de empleo que tiene usted en la esquina, a lo mejor a 150 kilómetros de distancia sí la consigue para dentro de 15 o 20 días, pero tendrá que pasarse esos kilómetros y tendrá que justificarlo. Pero ojo, que esto no es un mal endémico en este caso del SEPE, no tiremos todos los balones hacia el SEPE. Yo le puedo decir porque es que es una vergüenza, es indignante que si usted quiere en el Ministerio de Hacienda obtener su certificado digital, después de 4 intentos le va a dar el mismo mensaje. Si usted quiere intentarlo con algunas administraciones del Ministerio de Interior, le va a seguir el mismo. Si usted va al Ministerio de Política Territorial y de Función Pública para el permiso de trabajo y larga residencia, le va a dar, no le va a dar el mismo mensaje. Lo que le va a decir es, en este momento no hay cita disponible. En breve la oficina pondrá a su disposición nuevas citas. Si usted se va a una petición de asilo,
le va a salir el mismo mensaje. Son 3 intentos, es decir, que tampoco tengo a la gente intentando todos los días, etcétera. Pero que es que lo mismo me da igual. La jubilación, lo mismo. La tarjeta sanitaria europea. Hombre, ahora se viaja poco a Europa y se hace poco, pero después de 7 intentos lo sentimos, no tiene disponibilidad. Es que no hay forma. Hombre, sí que hay alguna administración que hay que decir que va muy bien. Legalización de documentos, justicia. Si usted lo pide el 2 de noviembre, le dan para el 7. Si usted en Hacienda pide una titularidad catastral, le dan para el 9 de noviembre. Y el DNI y el pasaporte también está funcionando muy bien. A mí que me caducó, yo tengo que decir que a mí me caducó el DNI, lo pedí y de un día para otro me dieron cita. Es decir, hay algunas administraciones que los funcionarios, bueno, los funcionarios o los dirigentes o lo que sea, están concienciados o simplemente porque tenemos que tener el carnet de identidad al día, te dan cita. Pero lo que en estos momentos necesitamos, que es jubilarnos, el que se jubila, el desempleo o temas de extrema necesidad, está colapsado. Y el que consigue cita se va para enero. Señor Santiago, mi última consideración. ATA, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos, propone que se rebajen las cotizaciones para aquellos autónomos que no llegan al salario mínimo. ¿Qué le parece? Pues mire, Lorenzo Amor es el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos de ATA. Yo le digo a Lorenzo, baja el ritmo que te va a dar un síncope. Sí. Digo, déjame a mí ya, que ya nos va a dar el síncope, porque somos los dos que llevamos desde que empezó la primera declaración de estado de alarma, ya por marzo, absolutamente desatados con este mundo. ¿Qué me parece? Que es que no tendría que decirlo. ¿Qué quiere que le diga? No habría que haberlo dicho. Como no habría que haberlo dicho cuando cerraron los bares y los restaurantes, que hagan medidas económicas para ayuda. Es que es una vergüenza que los autónomos, que somos, porque me incluyo, porque yo soy autónomo, que somos los que hemos sacado de la anterior crisis a este país, porque no lo ha sacado Google, ni el Corte Inglés, ni los bancos, no, lo han sacado los españolitos de a pie, los trabajadores y los autónomos, que de nuevo sean los grandes abandonados, que gente que no tiene ni para comer, pero que tiene que mantener un alquiler en pago, que tiene que mantener unos impuestos, que tiene que mantener 1 o 2 empleados en su nómina, no se les ha ayudado, se les diga búsquese la vida y no se les bajen las cotizaciones. No solo no se le han bajado, para vergüenza, y hay que decirlo así, para vergüenza de este gobierno, se han subido las cotizaciones en este mes. Porque había una reforma que se aprobó en el año 2018, que no era una subida importante, de entre 10 y 12, 15 euros, que se ha subido. Yo cotizo y a mí me han subido 15 euros la cotización este mes, y soy autónomo. Bueno, yo puedo pagarlos, pero es que hay muchos cientos de miles que no pueden pagar ni esos 15 euros. Y es vergonzoso que en pleno estado de pandemia, una reforma del 2018, que no la aplicaron en el 2018, que no la aplicaron en el 2019, cónchale, como dicen los mexicanos, ¿y la aplica usted en el 2020 en el peor momento? Pues si ya no la había aplicado, déjelo usted. Pero claro, es muy bonito subirle 15 euros a los autónomos, que hay 1 millón y pico, 2 millones de autónomos o 3 millones que cotizan, y que así recaudo 45 millones de euros más. Porque las cifras en el micro funcionan de una forma y en el macro funcionan de otra. Sí, está claro. Don Fernando Santiago, un placer enorme tenerte en el programa y que hables con esa claridad que todo el mundo puede comprender la situación de bloqueo en la que se encuentran algunas administraciones. Don Javier, luego me dan leña, que en algunos sitios me dicen, es que usted está dando demasiado caña, es que los gestores no tenían que decir lo que están diciendo. Claro. Mire usted, y perdóneme que lo voy a decir así, hace poco alguien me llamó la atención y me dijo, es que usted se ha metido con la ministra y no tenía que haber dicho, cuando la ministra dijo lo de los ERTE. Mire usted, es que si no hubiese dicho, y lo digo mirando a la cámara, si no hubiese dicho lo que dije de la ministra y hubiese callado, hubiese consentido o asentido a que la culpa de esto la tenían los funcionarios. Y los funcionarios, perdónenme, no tienen la culpa. La tiene la ministra o lo tiene la clase dirigente. Y hay que decirlo claro y en alto. Señores, los funcionarios están haciendo lo que pueden, pero lo que pueden no es lo que les dejan. Y la culpa la tiene los dirigentes de turno, bien sean los ayuntamientos, bien sean las comunidades autónomas o bien sea el gobierno. Y hay que decirlo alto y claro. Muchísimas gracias, don Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Espero que nos honres con tu visita para aportarnos información sobre lo que de verdad pasa detrás de las bambalinas de la administración pública y ahora ya sí tenemos que entrar en el asunto de las elecciones de Estados Unidos, que son el gran tema del día de hoy, sobre todo porque no tenemos conclusiones, no sabemos qué es lo que pasa. Y para abordarlo necesitamos especialistas. Por ejemplo, don Juan Ignacio Guenechea, que es coordinador de Hispanic Council. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno,
no sé, parece que en Wisconsin se giran las cosas a favor de Biden, parece que todo sigue en el aire, parece que quedan días difíciles hasta saber quién va a ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, sí, la verdad que si una palabra puede definir esta elección es la incertidumbre. De momento estamos viendo como Wisconsin y Michigan, dos estados muy importantes del Rust Belt, de la zona norte de Estados Unidos, se pueden girar hacia Biden. Y el presidente Trump, hace escasos minutos, la campaña ya ha anunciado que va a solicitar el recuento oficial de voto en el estado de Wisconsin, o sea que todavía nos queda Arizona por decidir, queda confirmar Georgia y Carolina del Norte y bueno, es una campaña que todavía tendremos varios días de campaña electoral, de noche electoral, por así decirlo. Da la sensación de que es difícil que se le escape Michigan a Donald Trump, da la sensación de que es difícil que se le escape Nevada a Biden. Carolina del Norte entra en una nebulosa en el que no sabemos el voto por correo y luego queda el gran asunto de Pensilvania, donde ya todo el mundo dice que no se va a saber nada como pronto hasta el viernes y ya veremos si no mucho más adelante, ¿no? Claro, a ver, efectivamente la cuestión del voto por correo ahora está beneficiando a Biden porque el voto que entra es un voto más urbano, más demócrata, que también ha sido el que ha votado masivamente por correo y de manera anticipada. Por lo tanto, en todos aquellos estados donde ahora veamos pocos márgenes, cabe esperar una recuperación de Biden. El problema es que Trump, que bueno, yo creo que este es un escenario que él también manejaba, pues sabe que tiene que tratar de minimizar esta avalancha que ahora le viene de votos, ¿no? Aunque, por ejemplo, en Arizona parece que le puede beneficiar, según las últimas informaciones. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver, mientras vemos un recuento largo, con muchas dudas y con mucha incertidumbre, vamos a ver ya una batalla política, una batalla judicial seguramente, y esto no ha hecho más que empezar en ese sentido. Sí, nada diferente a lo que pasó en 2016. Si echamos la memoria atrás, tampoco es muy distinto. Sin embargo, sí ha habido comportamientos que me gustaría someterle. En primer lugar, la amenaza de Trump de llevar al Supremo lo que podríamos llamar el voto diferido. ¿Qué efecto ha producido eso? Y luego algo que se esperaba para estas horas, todavía no se ha producido, que es un acto público en el que Biden se proclame, como ha hecho antes Trump, hace ya muchas horas, ganador de estas elecciones. Eso todavía no se ha producido. Bueno, Biden ha adoptado, digamos, esa postura moderada, que es lo que a él personalmente, a él como candidato también le ha representado estas últimas elecciones, y ha decidido decir que están en el camino para ganar la elección, pero que aquí quien tiene que decidir los votos, evidentemente, no es él. Sobre la cuestión del Supremo, evidentemente se va a hablar mucho. Primero hay fases iniciales, como lo que ha iniciado Trump en el estado de Wisconsin, que es solicitar al estado dentro de unos márgenes, que es menos del 1% y donde se encuentra, solicitar un recuento, ¿no? La cuestión del voto anticipado cambia según qué estados estemos hablando. En el caso de los estados del norte, por ejemplo, los Michigan, los Pensilvania, no permitían recontar los votos hasta el día de hoy, en concreto. Entonces, por lo tanto, hemos visto ahora una avalancha masiva de voto anticipado, voto por correo, que había estado llegando. En Florida, en Ohio, sí que se había ido contando ese voto y entró a primera hora de la madrugada, por así decir, en las urnas. Entonces, ese recuento es lo que Trump dice que claro, hacer un recuento en diferido con 3-4 días y cuando ves que va ganando Trump, él ha dejado caer ese halo de incertidumbre y de posible fraude electoral. Y de ahí su pretensión de decir que si tiene que llegar evidentemente hasta el Supremo, pues como ya sucediera en la elección de George Bush y Al Gore en el año 2000, que lo haría, ¿no? Y que no lo haría solo en un estado, que podría hacerlo en varios. Juan Ignacio Goyenechea, un placer enorme tenerte en el programa. Vamos a seguir todos pendientes, me temo, de Estados Unidos por lo menos algunas semanas. Muchísimas gracias, un placer enorme tenerte. Exacto. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a abordar este mismo asunto con alguien que tiene la suerte de ser consultor político y de ser consultor político en Estados Unidos y además voz autorizada que conoce como pocos el voto latino. Don Pedro Luis Pedrosa, muy buenas tardes. ¿Qué tal, don Javier? Gracias por invitarme. De verdad ha sido
De ayer para hoy ha sido maratónico esto. Ya, y se lo agradezco mucho porque estábamos juntos aquí en esta misma mesa a primera hora de la mañana. Como Y cuando nos fuimos, las cosas empezaron a cambiar. Luego cambiaron, porque cuando nos fuimos el mensaje era bastante claro. Parecía que las elecciones las ganaba Trump. De calle, decimos. De calle, efectivamente. Pero luego se giró Wisconsin y abrió una perspectiva nueva, ¿no? Bueno, lo primero que hay que puntualizar es que en la situación que estamos, miren, van a conseguirse en redes sociales, van a conseguirse en cadenas de WhatsApp, van a conseguirse en todos los lugares cualquier cantidad de información y hay que tener la habilidad para ver, ok, quién envía esta información y qué tan cierta puede ser, ¿no? Hay una información en particular que llama mucho la atención y además es reiterada y que además le han dado fuentes válidas y periodistas que se dedican a la investigación. El caso de Wisconsin en particular, se para el conteo de votos y empieza a llegar el voto de correo y llega un lote de votos de 138.339 votos, todos a favor del candidato Joe Biden. Luego empieza a haber otra incongruencia, que es que el número de votantes en Wisconsin es inferior al número de boletas que están contando. Entonces, esos son el tipo de cosas que hicieron que el señor Trump, el día de ayer, de manera acertada, ejerciendo no solo su derecho como candidato, sino ejerciendo las funciones presidenciales, dice, esto va a terminar, o sea, inicia el proceso para que esto vaya a donde tienen que dirimirse las situaciones complejas en última instancia, en una república de verdad, no en esa excusa que pretenden poner aquí en España para pervertir el nombre de república. Sí, me parece, esto es un comentario al margen del tema Estados Unidos, España tiene una monarquía muy republicana, o sea, aquí por mucho tiempo ha funcionado la efectiva separación de poderes. Y nos pone en una situación en la cual aún estamos en ese halo de incertidumbre, donde hay 6 estados que pueden definir la elección, donde al parecer Arizona, que ya se la han dado a los demócratas, pero hay grupos republicanos que dicen, no, ya va, todavía estamos contando, todavía no está perdido, de modo que el juego está abierto todavía. Aquí hay que poner algo muy en claro, porque estas son las cosas que escapan del análisis electoral del conteo de votos, de que si en Estados Unidos hay 3 tipos de voto, el voto por correo, el voto adelantado, que es que tú vas presencialmente a un sitio pero el día antes de la elección, y el voto convencional como lo practicamos en casi todos los países del planeta, que es ir, marcar la boleta y depositarla ese mismo día en la urna. Además, Estados Unidos cuenta con un sistema electoral que pocos países hispanoamericanos estaríamos dispuestos a tragarnos y que, de paso, ha sido la garantía de que esa Constitución y de que ese país haya sobrevivido con esa sola Constitución por más de 200 años, que es el voto indirecto para los cargos de presidente y vicepresidente. Cuando se vota senadores, cuando se vota representantes, cuando se vota el alcalde del pueblo, el voto también es directo. Pero en el caso de presidente y vicepresidente, el voto es indirecto por un tema que cualquier venezolano como yo conoce muy bien, que es la desgracia del majority rule, de la regla de la mayoría, o sea, como somos más, te aplastamos y punto. Y entonces ese sistema es lo que verdaderamente está bajo amenaza con lo que está ocurriendo en el transcurso desde la noche, desde la madrugada de hoy y en lo que va del día. Eso es contra lo que verdaderamente hay grupos de interés atentando y eso es de lo que hay que estar pendiente y yo estoy absolutamente de acuerdo. El señor Trump no solo como candidato, sino como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la principal potencia del mundo libre, está obligado a defender la voluntad del país bajo el sistema en el cual se han venido realizando las elecciones desde hace 200 años. Bueno, hay sospechas de que ese pucherazo puede haberse producido en Wisconsin, también en Michigan. Ahora también hay fuertes sospechas de que ha ocurrido la misma operación, unas sacas de voto todas a Biden, también por un volumen de más de 100.000 votos, inesperadamente. ¿A usted le ha sorprendido que Biden no se haya proclamado, como ha hecho Trump,
a primera hora de la madrugada aquí en España. Mire, a mí ese optimismo que teníamos esta mañana, al cual no quiero renunciar, siempre estuvo cubierto por... Mire, la campaña de Joe Biden fue tan floja, tan beso de bobo, ¿no? O sea, el beso de un bobo es algo así aguado, insípido, ¿no? Tan carente de energía, repleta de eso sí, de mucho dinero, pagando pautas en radio y en televisión, en contraste con la campaña de Trump. Y yo tenía como que estos tipos deben estar muy confiados de que van a hacer algo que nadie espera que se vayan a hacer. Nadie decente, ¿no? Yo voy a poner una anécdota personal. Yo tuve una compañera en posgrado que se llama, no sé si estás viviendo acá y me vale, Adriana de la Fera. Y después coincidimos nuevamente en la Universidad Central de Venezuela dando clase. Y ella se inventó un curso en el cual los alumnos de comunicación social hacían un curso en Venezuela una semana y luego ella se los traía para acá, para la Complutense de Madrid un tiempo. Total que eso terminó siendo un gran fraude con el tema del control de cambio en Venezuela. Entonces ella sacaba unos cupos, agarraba el dinero y ni se los dio a la universidad ni los estudiantes viajaron. Entonces yo he hecho este cuento porque hay gente que se dedica a pensar en cómo joder a otro, y eso es algo en lo que las personas decentes no estamos pensando en todo momento. Lo insípido de la campaña de Biden, la certeza que tenía y la cantidad de cosas que tiene por perder el Partido Demócrata en una eventual reelección, en una casi segura reelección de Donald Trump, me hacían pensar que algo tienen que tener preparado porque tienen mucho que perder, y lo comentábamos esta mañana ya en los últimos minutos del programa. Es el caso de Hunter Biden con Ucrania, con China y con Rusia. Es el caso del Obamagate, es el caso de los correos que incriminan a Hillary Clinton en el asesinato del embajador de los Estados Unidos en Benghazi. Es una cantidad de cosas que tienen por perder, que sin duda, cuando esto aparece, no hay nada que sospechar. ¿Qué le va a pasar al público común? Que este tipo de cosas que yo estoy diciendo acá ahorita y que con mucha valentía El Toro y algunos otros muy pocos y valientes medios de comunicación aquí en España y en otras partes tienen la valentía de decir, valga la redundancia, eso no va a aparecer en otras cadenas. Y le van a decir simplemente, bueno, están en un reconteo, van a tratar de perfilar a Trump como un dictador que no quiere reconocer que fue derrotado, cuando él precisamente venía hace tiempo diciendo el voto por correo es un fraude, el voto por correo es un fraude. Afortunadamente, y después de la experiencia de la revuelta de Brooks Brothers, que fue la situación que se presentó en Florida durante la elección de George Bush contra Al Gore, afortunadamente el Partido Republicano tiene muy buen equipo en la parte legal para estar en este mismo momento impugnando esos 138.339 votos que llegaron de manera sospechosa a Wisconsin, y esa movilización debe estarse dando a lo largo de al menos esos 6 estados donde se presentó esa situación. Otra cosa importante es ver cuál va a ser la reacción de estos grupos que se hacen llamar antifascistas y de Black Lives Matter, que se han convertido en verdaderas máquinas lavadoras de dinero para el Partido Demócrata de los Estados Unidos, y de cuál va a ser la reacción del ciudadano común conservador en los Estados Unidos. Hay que ver cómo se enfrentan esos dos bloques mientras tanto Donald Trump como Joe Biden terminan de dirimir este problema. Pedrosa, si te parece, vamos a ver una imagen de cómo está la situación en este justo momento, y si bueno, tú mandas en lo de ofrecer explicaciones al cuadro que vamos a ver juntos a continuación, de cómo está la situación en estos mismos momentos. Es un trabajo que preparamos con mucho cariño para ustedes. Más de 218 millones de votantes estaban llamados a las urnas en Estados Unidos.
Y después de días de votación y una noche de escrutinio intensa, el único dato seguro es que la participación ha sido histórica. Otra cifra que también bate récords es la del voto por correo. Más de 100 millones de estadounidenses lo han preferido. Falta ahora contabilizarlo. Han añadido un elemento de retraso a la hora de conocer los resultados electorales. Sobre todo en los estados de Michigan y Wisconsin. Allí ese recuento se puede alargar hasta mañana o incluso el viernes. Más aún en Pensilvania, porque allí son válidos los votos por correo que se reciban en los 3 días posteriores al día electoral. De momento, los resultados de la carrera por la Casa Blanca siguen estando muy igualados. Para Trump, el voto por correo es un fraude, aunque no tiene pruebas. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Si pierde, ya tiene plan. Anuncia que impugnará los comicios acudiendo al Supremo y pide fondos a sus simpatizantes para iniciar la batalla legal si fuese necesario. We believe we're on track to win this election. Y por si eso ocurriese, Biden prepara ya su equipo legal para actuar, porque considera que las declaraciones de Trump son indignantes. Aunque el candidato a la reelección ya se autoproclama vencedor. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Aunque ajustados por el momento, si hubiese empate, en la segunda vuelta cada estado tendría un solo voto y el candidato ganador necesitaría la mitad más uno de los apoyos. Pero según la ley federal, hay condados que tienen hasta el 8 de diciembre para contar las papeletas y resolver disputas. Bastante peso decisivo tienen también los estados bisagra, porque en Estados Unidos no es presidente quien tiene más votos, sino quien los tiene mejor repartidos. Esa es una frase muy inteligente. Esa última es una frase muy inteligente y por eso yo hice la defensa de ese sistema de votación. No es el que tiene más votos, es el que los tiene mejor repartidos. Hay un dato interesante, o sea, desde ayer está paralizados los conteos en los principales contadores electorales que están en la web, en Decision Desk, en Fox, pero lo que sí logró moverse un poco fue los representantes al Senado, los senadores y los representantes a la Cámara. En la Cámara están demócratas y republicanos, la Cámara se reelegía completa, o sea, había que elegir a todos los representantes de la Cámara. Están 185 para republicanos y 196 para los demócratas y aún queda un margen bastante amplio por definir que obedece a esa paralización de conteo. Pero en el Senado, fíjense ustedes que había 35 demócratas que se quedaban y y los demás se reelegían. Los demócratas apenas han logrado meter 12 escaños y los republicanos, teniendo que renovar menos gente, han metido 17 escaños. Esto, que bueno, que pueden votar cruzados, sí, pero también en una situación polarizada, el electorado tiende a ir a votar en línea, ¿no? De presidente, Senado, Cámara. Eso puede ser un indicador de lo que verdaderamente está pasando. Alguna imprecisión que si Trump pierde va a impugnar. No, sencillamente la impugnación se hace desde ya y hay evidencias para hacerlo. Cuando dice que hay fraude en el voto por correo, pero no hay evidencia, porque precisamente la evidencia se recaba en el momento, por lo menos. La sospecha ya estaba en el primer debate electoral. Por supuesto, desde el primer debate electoral ya estaba la sospecha. Es que esto es algo que... Y aquí vuelvo con el medio, la importancia y lo que se han dedicado a hacer los medios de comunicación. Desde que Trump asomó esa posibilidad, entonces no fue que dijo que había probabilidades de fraude con el voto por correo, sino que es que no quiere reconocer que va a perder. En Estados Unidos siempre se ha votado por correo, es verdad. Yo desde Venezuela votaba para las elecciones de España por correo y la boleta me llegaba muy eficientemente. No sé si en realidad también llegaba aquí de regreso eficientemente. Pero usando el mismo argumento de ellos, de que siempre se ha votado por correo también, qué raro que el incremento del voto por correo haya sido tan absolutamente exponencial. Entonces dirán que fue por el coronavirus. Bueno, sí, pero igual la gente salió a votar ayer con y sin coronavirus. Yo vuelvo sobre la importancia de esto. Estados Unidos, y reitero, lo dije, así le sangren los oídos a los zurdos. Estados Unidos no es cualquier país. Estados Unidos es la principal potencia del mundo libre. La elección que se llevó a cabo ayer no es una simple elección de que quién va a estar 4 años más o quién va a reemplazarlo por 4 años.
Es una decisión que ese país ha tomado y que está por dirimirse y que va a afectar al resto del planeta, no por los próximos 4 años. Dependiendo de lo que ocurra mañana, esto puede afectar al planeta por muchísimo tiempo, en temas esenciales, en temas neurálgicos, que van más allá de la economía, porque los zurdos son muy materialistas cuando se trata de números y de economía ficticia, como ellos la tratan. Pero lo que verdaderamente está debajo de eso es el avance de una agenda que va a afectar nuestra forma de vida, que va a afectar nuestras familias y que va a afectar el cómo nosotros percibimos la sociedad por mucho tiempo. Hoy el presidente en funciones ya, Donald Trump, emitía un tuit en el que advertía a todos de que las encuestas han sido completa e históricamente un error, equivocadas, wrong, decía Trump. Y tiene razón porque ahí voy a la pregunta. ¿Qué ha pasado con el voto latino? Podemos decir que en las últimas elecciones, no las de ayer, sino las anteriores, se equivocaron de medio a medio con el voto femenino. Se dijo, no, las mujeres no van a votar a Trump. Y al final resultó que mayoritariamente las mujeres habían votado a Trump. ¿Qué ha pasado aquí con el voto latino? ¿Qué ha pasado en Florida? ¿Qué ha pasado en Arizona? A pesar de la reubicación, ¿qué interpretación se le puede dar a qué han hecho los latinos en Estados Unidos? Bueno, era sorprendente que la misma cadena Progre CNN dijese que el voto latino hacia el Partido Demócrata había disminuido en un 50%. Eso no es bueno, o sea, sin duda es alentador, pero no es del todo bueno, porque el latino que sale de su país y termina yéndose a Estados Unidos va precisamente a cumplir las expectativas que sus países no han sido capaces de cumplir. Y eso se ha logrado en escasos 4 años durante el gobierno del presidente Donald Trump. En el gobierno, en la administración Trump, el desempleo latino disminuyó a niveles históricos, así como el desempleo de la comunidad afrodescendiente, de los negros, ¿verdad? Para hablar con absoluta claridad. ¿Eso va a seguir ocurriendo? Debería. Y eso es lo que grupos de think tank, activistas, deben dedicarse a hacer, no solo en los Estados Unidos. Aquí hay una cuenta que no han sacado en España. Aquí tienen la cuenta de que han venido 600.000 venezolanos huyendo de la tiranía. Ajá, pero ¿cuántos venezolanos como yo hay acá que además somos, porque nosotros no estamos en la estadística, somos españoles? ¿Quién va a dedicarse a decirle a ese grupo, oye, no vengas a hacer aquí lo mismo que era tu país? ¿Y quién va a agruparlos políticamente? Eso nadie se ha dedicado a hacerlo aquí en España, ni tampoco nadie se dedicó a hacerlo en los Estados Unidos. En Estados Unidos el voto latino movió hacia Trump fue por la fuerza de los hechos, fue porque llegué aquí, no tengo un centavo en el bolsillo, pero ya conseguí un trabajo, estoy empezando a desarrollarme. Y sobre las encuestas, don Javier, mire, yo creo que nadie mejor que ustedes tienen experiencia de para qué sirven las encuestas y con qué finalidad se las hacen, ¿no? Aquí ustedes tienen a un señor que se llama de apellido Tesanos, ¿verdad? José Félix. Lo que yo no entiendo es que no exista o que no estén contratando un grupo que haga verdaderas encuestas y que utilice y algunos otros medios que por fortuna están surgiendo en España como forma de resistencia al consenso mediático que quieren imponer y diga, mire, aquí hay una encuesta, esta es la ficha técnica, tiene 2.000 muestras, el margen de error es de más o menos 1% y el señor Tesanos está mintiendo. Probablemente acierte diciendo que Pedro Sánchez es el presidente más guapo que ha tenido España en mucho tiempo, pero no creo que vaya a acertar en muchas otras cosas. De modo que, en definitiva, las encuestas han terminado siendo un instrumento de propaganda al servicio ¿de quién? De quien tiene más dinero para pagarlas. Ojo, y las encuestas en campaña, por supuesto, se utilizan, pero no es lo mismo la encuesta pública que le dan de consumir a la gente a través de los diversos, no los voy a nombrar, de los diversos programas de televisión que son todos pagados y subsidiados por el Estado, a las encuestas que uno como estratega o como consultor de una campaña dice, vamos a diseñar una herramienta de medición, a quién vamos a subcontratar para que realice el campo, cómo vamos a hacer el cruce de los datos y una vez que tengamos la información decimos, bueno,
esta es la orientación que tiene que tomar nuestra campaña, debemos tomar estas o cuáles medidas. No son las mismas encuestas ni se usan para lo mismo. Hacemos una pausita de publicidad y luego te pregunto a propósito de la Florida y a propósito de Georgia, porque últimamente aparecen nubarrones en Georgia también. Sí. Hacemos la pausa de publicidad. Comentamos la actualidad en Estados Unidos después del día de las elecciones con Pedro Luis Pedrosa, consultor de lujo y que nos honra acompañar. ¿Qué pasa o qué pasó en Florida con el voto cubano y qué está pasando en Georgia, que esta mañana la dábamos por absolutamente clara en manos de Trump y ahora pues hay una sombra de duda, ¿no? Bueno, de Georgia en realidad, bueno, más allá, en Georgia está corriendo por el Distrito 4 Yoshi Cruz, que es una venezolana y es probablemente la primera venezolana americana que vaya a llegar al Congreso de los Estados Unidos. No he tenido comunicación con ella, yo aún tengo registrado a Georgia como en manos de los republicanos. Sin embargo, podemos utilizar la Florida como un ejemplo de muchas cosas que sucedieron en otras partes de los Estados Unidos y que pueden suceder en Europa y que eventualmente pueden poner como ejemplo a Francia. El Partido Demócrata se ha empeñado en hablar de la política de Open Borders. La política de Open Borders, y luego voy a aterrizar nuevamente en la Florida, porque la Florida, como es un melting pot, es un buen ejemplo de eso, ¿no? La política de Open Borders no es una política filántropa que pretenda recibir a todo el mundo con los brazos abiertos, es una estrategia política y con fines políticos electorales. ¿Qué pretende? Es cambiar la base electoral en favor de quién, en favor del que ha promovido esa política. Un ejemplo sencillo, España. Sí, sí. 1,34 tasa de natalidad. Si le quitas a la natalidad proveniente de emigrantes, quedas en 0,65. A ese paso, en 80 años, sobre la Catedral de la Almudena van a montar la mezquita de Al-Arabat, porque mientras una pareja de españoles decide tener un niño, porque vamos a tener un niño y el resto de la vida vamos a flipar y vamos a viajar y vamos a esto y a lo otro, una pareja musulmana muy decente, yo no estoy hablando de que sean fundamentalistas ni nada de eso, no, pero ellos tienen, primero que tienen una o dos o tres parejas dependiendo de las que puedan y a cada una le hacen 3 muchachos. Entonces no es una cuestión de xenofobia, es una cuestión de matemáticas. La base demográfica va a ir cambiando eventualmente. Eso se vio en las elecciones de los Estados Unidos, en los estados que están hacia la parte sur, en la movilización que ocurrió de votantes demócratas que huyeron de las políticas que han convertido a California en una pesadilla con un alto índice de inseguridad, de desempleo. Bueno, esa gente migró hacia Arizona, migró hacia Texas, y entonces un estado que es el corazón del redneck, del republicanismo, que es, no el corazón, pero sí tal vez la muestra más ostensible de eso, estuvo en duda hasta cierta hora. Florida es, como les dije ya, un melting pot. Florida es un estado, los Estados Unidos es un país tan generoso que teniendo como idioma oficial el inglés, tú vas a Miami, sorry, I want to buy the... Mire, mijo, aquí todos nosotros hablamos español. Es una región, y en particular Miami, la parte sur de la Florida, ha cambiado, ha transculturizado completamente. O sea, lo que menos hay ahí es americano. Y se ve eso cuando tú ves el mapa electoral de la Florida, tú ves rojo, 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 pero ves unas zonas como Orlando, Opa-locka, Miami-Dade, Orange County, que son donde están las grandes concentraciones de hispanos que han viajado a la Florida, votando ya en menos proporción, pero sí todavía queda una mancha azul del partido, mancha por decir, del Partido Demócrata. ¿Qué ocurre? Que, como dije en un segmento anterior, hay mucho trabajo que hacer con la comunidad hispana en los Estados Unidos y aquí mismo dentro de España y en toda Hispanoamérica para explicar qué es lo que ha hecho a los países exitosos. No es el depender del Estado.
Y mucho hispano llega a los Estados Unidos pensando que va a obtener algún tipo de beneficio del Estado. No, la verdadera libertad está en lo que ha hecho que muchos latinos cambiasen su voto hacia los republicanos. La verdadera libertad está en que llegué, conseguí un trabajo, puedo pagar mi renta, me he comprado un carro. Cobro a un precio a la hora, ¿no? Y además me han bajado los impuestos, tengo más dinero en el bolsillo. Eso es lo que hay que explicar. Lo otro que hay que entender también es que la población hispana o la población latina en el estado de la Florida ha cambiado. Y hay por ahí un meme que ha circulado mucho que dice: hombres débiles hacen malos tiempos hacen hombres fuertes hacen buenos tiempos. Entonces, esos hombres fuertes que les tocó huir de Cuba, que ya son ancianos, ya tienen 2 o hasta 3 generaciones de descendientes en los Estados Unidos, y son chicos que creen que la libertad por la cual muchos de sus abuelos o sus padres tuvieron que montarse en una balsa para huir, es un derecho que tienen garantizado. Entonces, eso acompañado, nuevamente insisto, de los mensajes que de manera exprofesa, deliberada y sistemática se arrojan desde los medios de comunicación, han construido 1 o 2 generaciones de personas emocionalmente débiles, de personas que creen que tienen derecho a algo que no se lo han ganado en realidad. Y creo, insisto en esto, es muy importante que los partidos políticos, o sea, la comunidad en general, la sociedad en general, pero los partidos políticos tienen que entender, y eso no es el problema del Partido Republicano, por cierto, y se lo voy a comentar también, que la política es algo más que ir a pedir voto en campaña y en época electoral. La política tiene que ser pedagogía constante, tiene que ser formación de cuadros, tiene que ser capacitación, tiene que ser organización. La mejor forma de que un partido político gane una elección no es en la campaña, es en los periodos no electorales, es haciendo este tipo de trabajo sistemáticamente. Eso le funcionó al Partido Republicano. Con la llegada de Trump a la presidencia aparecieron por lo menos 5, 10, 15 que son muy mediáticos, que se dedican a educar con métodos modernos a través de las redes sociales y que son conservadores convencidos. Eso no se ha logrado en España, eso no se logró en algunas partes de la Florida, y por eso es que sí, republicanos y Trump ganan la Florida, pero fue una victoria muy ajustada si tomamos en consideración las características propias de ese estado, que debería ser absolutamente antiizquierda. Bueno, ¿para cuándo crees tú que sabremos quién es el nuevo presidente? ¿El viernes es una apuesta muy arriesgada? Mire, creo que tenemos que esperar un poco más. Espero que ambos candidatos apuesten a la moderación para mantener en paz a los Estados Unidos. Si estos grupos irregulares intentan nuevamente incendiar las ciudades, es muy probable que se encuentren una respuesta adversa y muy duro de parte de la gente decente que simplemente quiere ir a trabajar. Y creo que el viernes es aún muy, muy cercano. Creo que nos vamos a ver más bien en un escenario tipo Al Gore, George Bush en el año 2000. Esta vez no concentrado en un solo estado, sino probablemente en 6 o 7 estados de la nación americana. Pedro Luis Pedrosa, un placer enorme, muchísimas gracias por tu esfuerzo, que hoy ha sido muy largo, pero ha merecido la pena porque nos has acercado a algunas cuestiones clave que conducen nuestro pensamiento para interpretar lo que esté pasando en Estados Unidos, para interpretar lo que está pasando en España. Debía ser enorme la bolsa que tenían que regularizar, al punto que Sanidad ha cambiado el sistema de conteo. Y ahora resulta que se presentan ante nosotros con 38.118 nuevos contagiados y afloran 1.623 fallecidos. Alucinante, pues sí, flipante, como te gusta a ti, que se dice mucho en España. Es que me estoy acostumbrando. Sí, flipante, pero es así. Han ajustado de nuevo los cálculos y eso es lo que le sale a ella y han levantado el 7, como suele decirse en los juegos de naipes. Nos vemos en Pulso Económico. Y no se olviden del Club de Amigos de Intereconomía, ¿eh? No se olviden, porque ya saben que dependemos de su apoyo para hacer posible este medio de comunicación, y ese es un acuerdo ganador-ganador, win-win, que se diría en América. Ustedes necesitan a alguien que se rompa la cara por sus derechos y sus libertades, y ahí estamos nosotros todos los días del año, sin cejar en el empeño.